Buenos días y bienvenidos a LIBER. Muchas gracias a Federación de Gremios de Editores por invitarnos a participar con una ponencia sobre nuestra profesión. Y bueno, ella es Rocío Serrano y yo soy Fernando Valdés. Somos de la Unión de Correctores. Ella en particular se encarga de la web y de redes y es nuestra experta en inteligencia artificial, porque es un tema que llevamos tratando desde hace tiempo, ¿no? Porque nos interesa, sobre todo, bueno, por muchos asuntos, ¿no? Y bueno, yo soy el presidente de la asociación. Y nada, pues hemos venido aquí a ver si la inteligencia artificial sirve para corregir un libro o si no, ¿vale? Las probabilidades de que sirva... bueno, no voy a destriparos nada. Eso te iba a decir, no hagas destripes. ¿Vale? Así que nada, vamos primero con unas preguntas y luego iremos profundizando en alguna de ellas con ejemplos, con textos y demás. Bueno, pues la primera pregunta que te tengo que hacer, Rocío, es ¿cómo ha cambiado la corrección de textos con la llegada de las herramientas digitales que poco a poco se han ido incorporando? Quizá el mundo de la corrección ha vivido un poquito menos revolución que, por ejemplo, el mundo de la traducción, que es otra de las profesiones más afines que tenemos, ¿no? Quizá en mi caso, como además de correctora soy traductora, pues sí que he vivido un poco los cambios en ambos sectores, ¿no? Y una de las cosas que es cierto que revolucionó en su momento la corrección fue la llegada de las herramientas digitales, pero en toda la acepción, ¿no? En todo el significado que puede tener esto de herramientas digitales. No solamente ahora la inteligencia artificial generativa, que se está vendiendo pues, como la última panacea, sino ya de cuando entró Word y se incorporó ese corrector de Word que parecía que lo iba a hacer todo solo y automático, ya en su momento, ¡uy, los correctores! Veremos a ver los correctores. No. Yeah. Clipo sigue teniendo sus carencias. Y con el tema de la irrupción de todo lo que hay nuevo ahora, evidentemente ha cambiado la corrección de textos lo mismo que han cambiado muchísimas otras disciplinas, porque todo lo que se pueda, en cierto modo, automatizar se va a ver o beneficiado o perjudicado en cierto modo, que es lo que vamos a ver a continuación. Ya hemos vivido alguna automatización previa con el uso de las macros, por ejemplo, que siempre nos venían muy bien, pero el problema de la irrupción de todas estas herramientas no es tanto el hecho de que, bueno, esta automatización nos puede ayudar y tal, sino que como todo lo que parece que trabaja solo y sustituye al ser humano, siempre va a conllevar precarización. Y ese es el principal problema al que nos estamos enfrentando, la precarización en general. Claro. ¿Tú cómo lo ves? Efectivamente. Voy a dejar una cosa muy clara antes de seguir, y es que aquí la tecnófila soy yo y el ludita es él. No, entonces aquí tenemos así como un poquito, somos un poco como el Pimpinela de Unico, para que os hagáis la idea. No, pero nos llevamos muy bien. Si en el fondo pensamos lo mismo, ¿sabes? Lo que pasa que igual yo soy un poquito más, yo qué sé, vehemente, pero bueno, yo lo que veo es que las macros funcionan muy bien y sirven para automatizar las cosas. Yo a veces ni las uso, a veces, o sea, con eso os digo todo. Y yo la verdad es que no utilizo herramientas de inteligencia artificial. Eso es... pero bueno, yo qué sé, es casi como... O sea, no quiero pareceros eso, lo que algunas veces se tacha a la gente de ludita, de tecnófobo o lo que sea. Yo creo que no, pero no es mi caso. Bueno, otra pregunta es ¿cómo crees que las herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar a mejorar la calidad de un texto más allá de lo que un corrector puede hacer por sus propios medios? Pero eso quiero que empieces contestándola tú, Fer. ¿Ah, sí? Sí. Pues yo no veo mucho, o sea, yo lo que veo es que cometen tantos errores que a la larga te pasas más tiempo temiendo el fallo y buscándolo y acabas antes haciendo las cosas por tus propios medios. Pero, vamos, es que, y no solo lo digo yo, o sea, hay un informe que ha salido del, ¿cómo se llama este? El MIT, ¿sabes? Que explica eso, que provocan tantos errores los textos generados que al final
no se utiliza en este sentido, se utiliza solo para enviar correos automáticos y labores administrativas muy básicas. Entonces, yo no veo que vayan a mejorar de forma patente las cosas. Yo, para cambiar las comas, tal, pues yo uso macros. Si quiero automatizar algo, ya uso las macros. Yo en principio no usaría la herramienta de inteligencia artificial, más que nada, porque es que además yo creo que, bueno, ya hablaremos luego, o sea, si tú en cuanto subes un texto a una herramienta de inteligencia artificial, pues ya te estás un poco despidiendo de ese texto en cuanto a que puede volver a reproducirse, o sea, has alimentado un poco más la máquina, ¿no? Y es como si lo hubieran robado ellos, pues ya directamente se lo das tú, ya no tienen que robarlo, ¿no? Entonces, pues yo no las voy a usar. Sí, con independencia, ahora mismo vamos a estar voy a tratar de responderla yo también de una forma lo más escéptica posible, y es que con independencia de esas implicaciones técnicas que suponen el hecho de volcar un texto propio o ajeno en una de estas herramientas de inteligencia artificial generativa y que eso sirva para continuar alimentando el motor y, por supuesto, con las implicaciones éticas, que eso daría para un debate mucho más largo del que vamos a plantear aquí. Sí que es cierto que sí pueden servir para mejorar algunos aspectos. Por ejemplo, pongamos por caso que el autor de un texto ha decidido que quiere que ahora su personaje no le hable a otro personaje de usted, sino de tú. Entonces, el corrector se dedica a llevar a cabo ese cambio, tal. La sobrecarga cognitiva, lo digo por experiencia porque eso lo he hecho yo, la sobrecarga cognitiva de cambiar la voz de un personaje, de formar a informar o viceversa, es muy alta. Y más de una vez se te va a escapar un usted donde no debería, un tú donde no debería. Este tipo de herramientas es cierto que tú le dices, échale un vistazo a este texto, le metes un prompt bien redactado, obviamente, ¿no? No lo estamos haciendo en este momento, ¿no? Pero con un prompt bien redactado en el que se le diga, revisa por favor que todas las formas del verbo ahora son de usted y no de tú, que se trata de forma tal, lo puede hacer y detecta cosas. Cuando ya tienes la cabeza muy cargada y demás, ahí sí que es verdad que, por ejemplo, puede servir. Siempre que sea una revisión supervisada y, desde mi punto de vista y según mi experiencia, ojo, cuidado, que es de lo que estoy intentando hablar todo el tiempo, que sea una experiencia muy acotada, que el prompt se le acote mucho y se le diga exactamente lo que tiene que hacer. Como se le deje un mínimo margen de libertad, la puede liar pardísima. Entonces, un ejemplo como este sí puede servir. Un ejemplo, como digo, extremadamente acotado puede servir. Pero hay que saber definir muy bien las órdenes que se le dan. Como no se haga eso, el resultado puede ser peor de lo que estaba. Eso, como digo, bajo mi punto de vista. Claro. Bueno, pues, ¿crees que depender de la IA puede llevar a una pérdida de creatividad y de estilo personal en los textos? Aquí reconozco que la redacción de la pregunta es un poco capciosa y la he redactado yo, ¿vale? ¿Por qué digo lo de capciosa? Porque ya de entrada he utilizado el verbo depender. El problema que tenemos principalmente es ese, el llegar a apoyarnos tanto en herramientas externas que dejemos de confiar en nuestro propio criterio en primera instancia. Entonces, depender siempre va a ser peligroso de cualquier cosa, no solamente de este tipo de herramientas. Cuando hay una dependencia, la dependencia siempre es peligrosa. Pero ¿por qué es cierto que más que depender, confiar en exceso en este tipo de herramientas puede llevar a una pérdida no solo de la creatividad, sino del estilo personal en los textos? Porque todas estas herramientas, al fin y al cabo, funcionan por estadística y por probabilidad pura y dura. Lo que van a hacer siempre es predecir la opción más probable, según los textos con los que se las ha alimentado. ¿Y eso a qué tiende siempre? A la homogeneización. Cuando buscan lo más probable, el resultado al final siempre va a converger en lo mismo. Entonces, si como correctores de texto le estamos pidiendo a una herramienta de este tipo, y no solamente me voy a centrar en las mayoritarias de uso general, sino incluso las que hay específicas para corrección de textos, todas al final van a acabar convergiendo en esa opción más probable. Y cuando se converge en la opción más probable, al final es cierto que todo tiende a convertirse, a normalizarse y a convertirse en una línea plana. Y lo mismo pasa efectivamente con el estilo personal. Ese es otro de los errores y de los excesos que yo personalmente he visto que cometen. Justo se lo estaba comentando a Fernando antes de entrar, que he hecho determinadas pruebas de corrección con 4 herramientas mayoritarias y en una de ellas se cita el título de un libro
Y la herramienta de inteligencia artificial ha decidido que no le gustaba cómo estaba escrito el título del libro y lo ha cambiado. Ha dicho, no, es que está más bonito de esta manera. Pues muy bien, ese es tu criterio, pero el título de un libro es un título de un libro, tú no tienes por qué cambiarlo, ¿no? Entonces, evidentemente, esa sería la punta de un iceberg. Pero, por supuesto, que van a tender, como digo, a la normalización y a la homogeneización de todo y a cambiar cosas que, evidentemente, no deberían cambiar. Sí, sí, luego está lo del carácter, lo tenemos, ¿no? Lo del carácter me parece que lo tengo aquí en los ejemplos, sí. Madre mía, Eso lo vamos pues a ver. eso, que se inventa cositas Sí, y claro, yo de verdad, es que para ese viaje no necesito alforjas, o sea, para tener que, o sea, voy a utilizar una herramienta para luego tener que estar sometiendo a un escrutinio todo aquello que haga, pues de verdad que tardo menos corrigiéndolo en papel, ¿sabes? O sea, ya no os digo en PDF, ¿sabes? En fin, que, bueno, pues vamos a la siguiente porque si no, no tenemos poco tiempo. ¿Cuál es el riesgo de que la IA no entienda los matices culturales o contextuales en un el texto? riesgo es altísimo. El riesgo es altísimo precisamente por lo que acabo de decir, por esa tendencia a la homogeneización. Otro de los grandes problemas, y voy a hablar exclusivamente del español, es que el español es muy amplio. Tenemos muchísimas variedades diferentes de español. ¿Qué sucede? Que la gran mayoría de las herramientas de inteligencia artificial generativa que tenemos a disposición como gran público están alimentados con textos de muy diversa procedencia y de muy diversa índole. ¿Eso qué quiere decir? Que la terminología, los giros idiomáticos, las referencias culturales son extremadamente variadas. Son tan variadas, que la IA no es capaz, ya no de identificarla, sino de decidir cuál es la mejor opción para un determinado texto. Entonces, en corrección sucede eso. En corrección lo que está sucediendo es que si se le propone a la IA que corrija determinado texto, a lo mejor te está cambiando un texto que está escrito en variedad lingüística español de España y te está haciendo sugerencias de español de México, de español de Colombia, o de español de Venezuela, o de español de Estados Unidos, que ahora ya se considera variedad propia y todo. O sea, pueden pasar cosas, entonces el riesgo es alto y sobre todo porque los grandes modelos de lenguaje, que es en lo que se basa todo esto, precisamente no están creados ni entrenados para distinguir ni el sarcasmo ni la ironía. Todavía no se ha llegado a eso. Ha habido avances, ya hay estudios en los que hay algunos que algo son capaces de pillar, pero es un algo que se repite tantas veces que han llegado a identificar eso. Pero la posibilidad de que una frase formulada de una manera irónica, cualquier herramienta de IA sea capaz de pillarla, no es muy alta. Entonces, a lo mejor la genera, cuidado, que no es lo mismo generar que corregir. A lo mejor es capaz de generar una frase con un toque de ironía si se lo pide. Eso lo he hecho yo y lo he conseguido y lo hace. Pero identificarla ya es otro tema, le cuesta un poco más. Por lo que estábamos hablando, simplemente por el funcionamiento que tiene. De buscar eso, la posibilidad lo más probable dentro de lo que hay. Hay que decir que en otros idiomas, como el inglés, que está mucho más trabajado y mucho más descrito y se ha invertido mucho más dinero por parte de los desarrolladores de estas herramientas, pues claro, el asunto está bastante más avanzado y tal vez todo esto que estamos hablando solo pueda ser aplicable a nuestro idioma, pero bueno, es que es en el que es la industria del libro en España, pues está en español o en catalán ¿no? Entonces, en gallego, en vasco. Entonces, en esos idiomas o sea, las probabilidades de error y de un buen resultado son mucho más escasas que en inglés o a lo mejor en francés. En francés no tengo ni idea, la verdad, pero supongo que estarán más preparados que para el español, sin duda. O no te creas, nada más que por la cantidad de textos que se alimentan en español. Ya, sí, es verdad. Sí. Pero aún así, no, pero la descripción del idioma, o sea, Sí. lo que sea, el trabajo previo antes con el idioma. Bueno, la siguiente es, ¿cómo está afectando la automatización a los empleos en el ámbito de la corrección y la edición? Procede, Fernando. Bueno, pues yo puedo decir que hace 6 meses, en enero, que la gente se apunta a nuestra asociación luego en todo el año, ¿no? Pero sobre todo ahí, pues en enero, diciembre,
y con vistas a apuntarse al año que viene o a mitad de año. Bueno, yo creo que fue, pues eso, en enero o en diciembre de este año. Antes me había, o incluso antes, no, un muchacho que trabajaba, perdón, y ya os he destripado cómo acaba el asunto. Trabajaba como corrector de textos en un periódico, en El Confidencial, ¿vale? Y me dijo, me quiero apuntar, que es verdad que hacéis una buena labor por la profesión, tal. Y en determinado momento nos escribió y nos dijo que no se iba a poder apuntar porque le habían despedido, porque El Confidencial iba a automatizar toda la corrección de sus noticias. O sea, si un periódico, ¿sabes?, está usando... Yo he trabajado en medios y es terrible, es abrumador la cantidad de textos que tienes que revisar, no te da tiempo, lo haces mal porque vas muy rápido, vas por encima de la... Pero claro, lo que hace falta es meter ahí a 2, 3, 4, 5 personas, no que esté yo solo, ¿sabes?, para el fin de semana, como estaba. Pues este chico estaba entre semana y le han echado por eso, porque no... Entonces sí que es verdad que se está prescindiendo de seres humanos para hacer un trabajo que en principio o sea, que no están preparadas todavía, ¿sabes? Y tal vez no lo estén nunca, ¿no? Entonces se están cometiendo esta serie de atrocidades, en mi modo de ver, y a todos los niveles. Correctores de... También es verdad que mucha gente que corrige automáticamente cosas no iba a pagar a un corrector el dinero que le corresponde por hacerlo bien, ¿no? Entonces, pues, ¿qué se pierde? Dinero que no iba a entrar de cualquier manera, ¿no?, en la industria. Entonces, pues tampoco es una gran pérdida, pero sí que es verdad que en algunos casos sí se está prescindiendo de seres humanos y utilizando esto, ¿para qué? Para que se forren 4 desarrolladores tecnofeudalistas del infierno, o sea, por hablarlo claramente. Los desarrolladores lo dudo mucho, Fernando. A lo mejor los que están por encima sí, Sí, los desarrolladores. bueno, ya sí, te digo yo. efectivamente, no el currito. Es que Sí, el sí, que se sí, está sí. forrando no es el currito. El que Por se está eso, por eso. forrando es el señor, pues eso. El CEO, ahora que se llaman todos Sí, CEO. eso, el feo. Sí. El CEO. A ver, el problema que yo veo, como digo, además yo tengo la particularidad de que me pongo mucho sombrero al cabo del día. Soy traductora, soy correctora, soy redactora, soy gestora de comunidades virtuales. Y en todos estos ámbitos que tienen este punto creativo y este punto de pertenecer al ámbito de las letras, la irrupción de todas estas cosas lo que trae mucha, además de la precariedad de la que habíamos hablado al principio, lo que trae es mucha deshumanización. Yo que llevo ya varios años preparando mi tesis doctoral sobre estas cuestiones, lo que yo estoy viendo todo el tema de la inteligencia artificial generativa y de lo que nos están vendiendo desde arriba y lo que se pretende que pensemos y que hagamos, es que se nos está vendiendo una moto de gran cilindrada. O sea, realmente se nos está vendiendo una moto de gran cilindrada. En mi modo de ver, humo, pero bueno, ¿sabes? El que de la moto. No, que se nos está vendiendo humo, quiero El de la moto, sí, digo. Sí, claro, sí. La cuestión es esa, que esto lo que está trayendo a muchísimas profesiones creativas es una deshumanización y que a los ojos del gran público se está perdiendo valor. O sea, se está perdiendo valor en lo que hacemos los correctores, que estudiamos muchos años para hacer lo que hacemos, que estamos formándonos constantemente porque la norma lingüística cambia a cada paso, que estamos haciendo cosas que requieren mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha experiencia para hacer un buen trabajo, y el hecho de que exista una herramienta que parece, ojo, que parece que hace lo mismo que tú, ese es el verdadero peligro. Lo estamos viviendo nosotros, lo están viviendo los ilustradores, lo estamos viviendo también en el ámbito de la traducción, porque es que parece, ese es el gran problema que tiene todo esto, que parece que lo hace bien. Pero cuando rascas un poquito y lo ves desde el conocimiento, te das cuenta de que no es así. Entonces, para mí el principal problema, con independencia del económico, que ya partimos de la base de que ese problema está y existe, es la deshumanización que están teniendo la inmensa mayoría de las profesiones creativas. Y ahí es donde está la verdadera lucha entre los que nos dedicamos a esto. En ser capaces de decir, oye, perdona, que esto no está haciendo lo mismo que yo, que si te están vendiendo que esto hace lo mismo que un ser humano y que lo hace bien, ojo, cuidado que te estás equivocando. Ese para mí es el principal problema. Y como digo, es que está afectando a muchísimas profesiones. Además, se está también deshumanizando en otro ámbito, y es en el hecho de pensar
que todo, absolutamente todo lo que hacemos los lingüistas es automatizable. Y no lo es. Estamos muy lejos de que sea automatizable el criterio humano. Y mientras el criterio humano no sea automatizable, se supone que nosotros tenemos todavía cierto valor. Otra cosa es que estén intentando quitárnoslo y que no se nos vea. Pero ese valor está ahí y además que es que cuando tú comparas un texto corregido con una de estas herramientas, con un texto corregido por un humano, con su criterio, con su experiencia, con su formación y con su capacidad de tomar decisiones, no en función de la estadística, sino en función de dónde aplicar la norma de una manera o de otra, te das cuenta de cuál es el verdadero valor de esto. El problema es ese, como digo, se está deshumanizando, pero por momentos. Y nada, la siguiente pregunta es un poco, va en la línea que estábamos, o sea, hemos hablado de ella ahora mismo, ¿no? ¿Cómo imaginamos el futuro? Pues mira, yo lo imagino, o sea, un futuro en el que todo el mundo que quiere escribir un libro realmente lo genera automáticamente, se corrige automáticamente, se maqueta automáticamente, se ilustra todo y se vende por Amazon, ¿no? Y entonces, y tú ya, y a lo mejor ni lo compras o lo compras por... O sea, es que... Y la inteligencia artificial empieza a retroalimentarse a sí misma y se lee esos libros que ha generado ella y las comas están mal puestas, porque yo me encuentro las comas mal puestas porque se han puesto mal mucho tiempo, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial ha bebido de comas mal puestas, con lo cual las pone mal, con lo cual, pues esto, o sea, sinceramente, o sea, es muy feo. Es el futuro de los libros generados con IA. Y no solo eso, sino que los sellos editoriales, como todo el mundo se va a hacer sus cosas sin necesidad ni de Penguin ni de Planeta, pues se irán poquito a poco a tomar por saco. Y no habrá ni Federación de Gremios de Editores porque ni habrá nada, ¿no? Entonces, pues fenomenal. Eso es, o sea, yo lo veo, pues eso, Skynet, o sea, lo veo muy feo y muy desagradable. Pues yo soy un poco más optimista que tú, fíjate lo que por te lo digo. que sea, ¿no? Por lo que sea. Sí, yo soy un poco más optimista y, como digo, quizás porque yo me estoy peleando con estas cosas a diario y veo hasta dónde son capaces de llegar y cómo... Es que yo tengo una metáfora que ya llevo muchos años utilizando, ya no solamente ahora que tenemos a mano esta inteligencia artificial generativa, sino ya desde que empezó toda la traducción automática, en su momento la traducción automática basada en reglas, luego la estadística, luego la neuronal. La neuronal fue toda una revolución, además parecía que lo hacía todo muy bien. Y el principal problema que yo veo con todo esto es que son como tecnocuñados. Porque, claro, lo que generan tiene tantísima propiedad, parece de verdad que sabe y que lo está haciendo tan bien que te lo crees. Como cuando tu cuñado te dice que te va a conseguir esa camiseta de fútbol tan mona, que te gusta tanto, te la va a conseguir por 10 euros y luego cuando te llega te transparenta. Pues es lo mismo, exactamente lo mismo, solo que en el ámbito de las letras. Entonces, yo sí que soy un poco más optimista porque además estoy viendo una revolución lenta, no muy escandalosa, que también eso es importante, pero hay muchas personas ya dentro de este mundillo que se están rebelando, pero de un modo tranquilo, de un modo silencioso, a dejar que este tipo de cosas tomen el mando. Y cada vez hay más profesionales, y espero que los que estén por encima de los profesionales también comiencen a hacerlo, que se van dando cuenta de que esto tiene que ser como mucho un copiloto y un asistente, pero no se le puede dejar el mando. Desde el punto y hora en que le dejamos el mando, ahí es donde de verdad estamos perdidos. No solo porque lo va a hacer mal, porque lo va a hacer mal. Es que no hay otra forma de explicarlo, es que lo va a hacer mal. Pero si nosotros le cedemos el mando, somos nosotros ya los que nos estamos quitando valor. Y yo sí que estoy viendo una pequeña revolución silenciosa, como digo, en montones de personas que están intentando utilizar esto a su favor o directamente que están convirtiendo en un valor añadido el hecho de no usarlo. Porque ya hay editoriales, ya hay profesionales independientes que están diciendo: yo no utilizo inteligencia artificial generativa, sobre todo para autores que están concienciados con la propiedad intelectual, con salvaguardar su obra y lo que han creado. Esas personas sí que es cierto que le preocupa mucho que este tipo de trituradoras tecnológicas se carguen su obra y utilicen su obra para otras cosas. Entonces, sí que está habiendo, como digo, esa pequeña revolución de personas que ya están vendiendo como valor añadido o promocionándose con ese valor añadido de yo no utilizo esto. Y quien sí lo utiliza
tiene que ser muy consciente de que esto tiene que ser como mucho un asistente. Algo que en un momento dado no seas capaz de dar con la palabra precisa y te pueda dar idea y te desatasque. Algo que te pueda, como digo, echar una mano cuando ya tienes una sobrecarga cognitiva que ya no das pie con bola. Ese tipo de cosas. Pero dejar en manos de esto nuestro trabajo es un peligro ahora y lo va a seguir siendo. Porque una de las cosas que teníamos preparado tratar precisamente es el hecho de que esto no va a mejorar mucho más de lo que ya está. ¿Eso lo hablamos luego o lo hablamos ahora? Cuando tú quieras. No sé. Es que es verdad, es que es cierto lo que está diciendo, es que no sé cómo vamos de tiempo. Vamos, son 25, nos quedan 20 minutillos, vamos bien. Pues eso, es que la burbuja anuncian que va a explotar porque no se está cobrando lo que se debería estar cobrando, o sea, porque las tarifas planas son demasiado bajas y no tendrían que ser 10 veces más, dicen. Luego resulta que los modelos, por mucho dinero que inviertas, y se invierte en mogollón, la mejora es ínfima, es ridícula. Es decir, llega un momento que hay un efecto techo y no llegamos a nada, ¿no? Tienen su propio techo de cristal, las máquinas. Eso es, que invertamos. Entonces, pues no está siendo rentable para sus desarrolladores. Entonces, ¿qué pasa siempre cuando tú te compras algo, te apuntas, te suscribes a una vaina? No, pues está fenomenal. Luego ya te meten anuncios. Luego ya te dicen, si quieres, paga más para no tener los anuncios. O sea, siempre te dicen, no, es que la suscripción premium que tú tenías ahora no, ahora tenemos la Elite Gold. Bueno, pues con esto van a hacer exactamente lo mismo que están haciendo, porque son tecnofeudalistas. Es el capitalismo de siempre, pero aplicado ya a la Edad Media, ¿sabes? Y a la tecnología. Entonces, y luego no estamos hablando de que son sucísimas y que esto no es viable. O sea, si las vamos a utilizar todos, el planeta se va al tacho, ¿no? Entonces, de verdad, hay que tener un poquito de responsabilidad civil. Yo como persona que vive en Málaga y ciudad donde pretenden poner un centro de datos bastante importante, centro de datos que requiere agua para refrigerarse y no les vale la del mar, yo vivo con miedo. En ese sentido, o sea, porque es verdad que no sé dónde van a sacar el agua para la refrigeración que requieren los centros de datos. Y hablo de Málaga lo mismo que podría hablar de cualquier otro sitio. Hablo de Málaga porque tenemos una sequía galopante hace ya bastante tiempo. Estamos en una etapa, clima mediterráneo es lo que tiene. O te llueve todo junto o te tiras sin ver la lluvia mucho tiempo. Entonces, ahora mismo es un peligro el tema de saber cómo se va a refrigerar todo esto, de dónde se va a sacar la energía para todo esto. Pero ahí estaríamos entrando en otro debate que daría para mucho más rato. Pero eso, que yo me lo imagino el futuro, pues Mad Max, ¿sabes? Ahí Mad Max, Terminator, o sea, ahí sin agua y sin, en fin. Ya digo, yo soy un poco más optimista porque, como estábamos diciendo, esto tiene su propio techo de cristal. Y tiene que llegar un momento en el que, como digo, esta venta de moto de gran cilindrada, nos demos cuenta de que la moto en realidad no nos va a convertir en esa persona que queríamos ser con ella, ¿no? Que es lo que le pasa a muchos cuando tienen crisis de ciertas edades, ¿no? Y se compran la moto. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? El recurrir a la inteligencia artificial generativa está muy bien en muchos aspectos. Ya digo, a mí es que me gusta mucho ver las cosas que es capaz de hacer y las que no. Por eso la utilizo tanto. Es interesante, sí. Pero yo sí soy más optimista y creo que llegará un punto en el que nos demos cuenta de que esto, como mucho, puede ser una ayuda, puede ser un asistente y puede ser un apoyo, no puede ser otra cosa. O sea, quien recurra a este tipo de herramientas para sustituir al humano es porque ya de entrada, como estaba diciendo antes Fernando, no le daba valor al humano. No era capaz de tener esa distinción de calidad que tenía cuando el humano era el que estaba a cargo. O al menos no en la medida que tenía que dársela. Bueno, pues yo a esta pregunta respondo que no he usado y no quiero usar, ¿sabes? Y que me pongan un sello de esos de no contiene trazas de explotación, ¿sabes?, laboral. Y nada, ¿has utilizado alguna herramienta de inteligencia artificial en tu trabajo como profesional de la corrección de textos? Tu huella de carbono la tengo yo. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Claro, ella gasta la mía y la suya. Tu huella de carbono la tengo yo. Yo te dejo porque lo que estás haciendo está muy bien, ¿sabes? Necesitamos que alguien explore. Por eso digo que estoy acumulando mucho karma negativo. Eres nuestra Admundsen, ¿sabes? No, pero sí, yo sí la he utilizado. Además la he utilizado mucho, como digo, no solamente no en mi trabajo
cuando yo presto un servicio de corrección, Claro. sino en mis investigaciones Eso. para mi tesis en estos ámbitos, ¿no? Y sí, la he usado mucho. Y, de hecho, antes de venir aquí a Liber, hice unas cuantas pruebas con 4 de las propuestas mayoritarias, con ChatGPT, con DeepSeek, con Gemini y con Copilot. A todas les introduje exactamente el mismo texto, a ver cómo respondían y qué cosas eran capaces de hacer. Bueno, pues todos los resultados, absolutamente todos, fueron bastante mediocres. No eran capaces, por ejemplo, de reconocer 2 realizar en el mismo párrafo. Los que somos lingüistas tenemos cierta fobia a esa proliferación que hay hoy en día del verbo realizar para todo, porque ya no se hacen las cosas, ahora todo se realiza. Por ejemplo, una de las cosas que también solemos corregir los que nos dedicamos a la corrección es los mismos, las mismas, el uso anafórico de los mismos, que aunque la RAE ya lo admite, sí que es cierto que los correctores tenemos cierta fobia a la mismiosis, que la llamamos así, ¿no? Ninguno corrige la mismiosis. ¿Para qué? No son elegantes. No, exactamente, es que son esas cuestiones, ¿no? Había una construcción sintáctica bastante enrevesada, que eso venía del propio redactor, que se habría solucionado magníficamente con un cuyo, porque había por ahí un antecedente y una pertenencia y demás, y un relativo. Ninguna de las 4 fueron capaces de identificar la necesidad del cuyo ahí, por ejemplo, ¿no? Y como eso, montones de cosas. Incluso hablaba una de ellas, no recuerdo si fue Copilot o fue Gemini, fue una de las 2. Gemini fue la más atrevida de todas porque fue la que decidió que el título, que se citaba el título de un libro que no le gustaba, lo cambió por otro porque le pareció más bonito. No siguen un criterio de he cambiado esto por esto, por esto, por esto, a pesar de que yo les pedí las justificaciones de los cambios en todos los casos. Pero, por ejemplo, había una de las palabras que era supercentenaria, porque hablaba era una noticia del diario Córdoba en la que hablaba pues, de las personas de más de 100 años, de un cardiólogo, le habían hecho una entrevista sobre el tema y demás. Y, por ejemplo, 3 de las 4 sí que corrigieron supercentenarias, que había una errata del redactor, y lo corrigieron, una de ellas no. Directamente la dejó como estaba. Ya no sé si fue por el hecho de que tenía un formato distinto, no la supo procesar, no lo sé, pero no la vio. Y en todos los casos te dan su justificación. Además, yo les introduje un prompt muy cerradito de que aplicasen la norma de la RAE. Hubo cosas que sí que hicieron muy bien. Por ejemplo, los porcentajes sí que les pusieron su espacio, que mucha gente sigue todavía escribiendo como en los 90 con el porcentaje pegado a la cifra, cuando desde 2005, que fue cuando salió el panhispánico de duda, se dice que hay que separar el porcentaje de la cifra y demás, ¿no? Eso lo hicieron todas muy bien. Pero el solo les quitaron las tildes en los casos donde estaba y demás. Pero luego hubo una serie de cosas, como digo, que no solamente pasaron, sino que hicieron cambios de estilo completamente preferenciales, que no tenían ningún tipo de justificación en función de la norma, a pesar de que yo le había pedido, por favor, los cambios que hagas que sean solamente por la norma, ese tipo de cuestiones, ¿no? Y en todos los casos, o sea, era como mucho un 5 de 10. Si tuviera que darles una calificación, quizá alguna se ganó el 6, pero no pasaron de ahí. Pero luego ellos a sí mismos se veían de maravilla, ¿verdad? Ellos a sí mismos se encantan. Sí, Como... es que luego hubo otra tarea que también llevé a cabo, como digo, la huella de carbono yo la tengo estupenda, en lo que le hice a las 4 mayoritarias, les hice una pregunta y era, les introduje también un prompt muy cerradito, y era si ellas se veían sustituyendo al ser humano como correctores de texto, ¿por qué? Y si no, que explicaran también cómo sería su labor como asistente del ser humano. Y eso es una de las cosas con las que vamos a cerrar la charla de hoy, porque sus respuestas son muy interesantes, algunas hasta con faltas de ortografía incluidas por parte de la IA. Entonces, en mi experiencia, pues como digo, para ciertas cosas, no solamente esta prueba que he hecho aquí, sino para pruebas que yo he hecho para otras cosas, como digo, esa adaptación de trato, ¿no? del formal al informal funciona bastante bien, ¿no? Pero si le pides, por ejemplo, que te adapte un texto a una determinada variedad lingüística, no te lo va a hacer. Eso, por ejemplo, que es una de las cosas que muchas veces como correctores queremos ser fieles a la variedad lingüística del texto, eso no te lo va a hacer porque no es capaz. Estadísticamente le explota la CPU, ¿vale? Así es. Y, como digo, hay algunas cosas, todo lo que sean cosas menores y demás, y aún así luego también tiene otro problema, y son las alucinaciones que puede llegar a tener. O sea, te hace un cambio que te cambia el texto completamente de sentido
y lo cambia y se queda tan pancho. O sea, porque realmente como lo ha cambiado en función de probabilidad y no en función de semántica, pues te mete ahí un chorizo y te quedas con el chorizo, tienes tú que buscarle el pan. Así como más o menos cómo funciona. Esa por lo menos, como digo, es mi experiencia, que es bastante amplia, pero como tengo muy poco tiempo no me puedo explayar. Esto es lo que me gusta a mí. Yo le pregunté, ¿qué piensas tú de ti misma? Les metí este prompt, ¿vale? Dame una serie de ventajas e inconvenientes de que la IA se utilice para la corrección de textos. Plantea dos escenarios, uno en el que la IA generativa corrija textos sin supervisión, emulando a los profesionales, y otro en el que la IA generativa sea un asistente del humano. Explica tu razonamiento y da ejemplos. O sea, yo le dije, escúchame, lo que me cuentes, me lo explica, que yo lo entienda. Empezamos por DeepSeek. ¿Qué dice DeepSeek? Bueno, DeepSeek dice que como ventaja, él me dio una serie de ventajas como sustituto integral del ser humano. Primero tenemos la de sustituto y luego tenemos la de asistente. Como sustituto te dice que, por supuesto, aquí lo que ganamos es velocidad. Es una de las cosas en las que prácticamente todas inciden, ¿no? En lo rapidito que lo vamos a tener todo. Esto es el microondas de la corrección, ¿no? 24/7. Es que sepáis que lo que he traído, lo que está aquí en el PowerPoint, no es una interpretación mía, son las expresiones textuales que han utilizado estas cosas, ¿no? El 24/7 es una cosa que a mí personalmente es que me pone el vello como escarpia, porque teniendo un servicio ininterrumpido, por ejemplo, ¿qué necesidad hay de utilizar el 24/7, que viene del inglés, que ya, en fin? Y es que te ponía el ejemplo de que si un alumno termina su tesis a las 3 de la mañana en Hong Kong y quiere que ese texto se corrija, lo puede enviar, yo se lo corrijo en 3 minutos, ¿sabes? Lo tiene ahí y ya está corregido. En cambio, no, tendría que esperar, si es fin de semana, bueno, o sea, un disparate, de verdad. No sé, me estoy compadeciendo de esa pobre persona que termina una tesis a las 3 de la mañana en Hong También. Pero es otra cuestión, ¿no? Y consistencia férrea. A mí, reconozco que la palabra consistencia ya está en el diccionario de la Real Academia como sinónimo de coherencia, pero es otra de esas cosas que a mí personalmente me pone bello como escarpia, porque para mí la consistencia es otra cosa, ¿no? Pero bueno, eso, como digo, es una cuestión personal. Pero sí que habla de que ofrece coherencia. Y esto es un error, porque no es verdad. Precisamente uno de los principales problemas que tienen, en su momento tenía ya la traducción automática neuronal y que sigue teniendo la inteligencia artificial generativa, es su falta de memoria a largo plazo. Es que tienen problemas con eso. Entonces, no puede mantenerte una coherencia en ningún momento porque no es capaz de ofrecerla. A largo plazo no. A largo plazo me refiero con número de palabras y demás. Es que no es capaz. Ella presume de que sí. Ya os digo yo que lo he probado, que no. Inconvenientes, pues mira, es cierto que lo del tema de las ironías, el sarcasmo, ciertos giros culturales, no es capaz de reconocerla bien. Eso de que aplana la voz del autor es verdad, lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que tiende a esa homogeneización. Me habla también de que hay un criterio de fondo ausente, puede pulir falsedades, es decir, puede poner bonitas cosas que no son ciertas. También es cierto que nosotros como correctores de textos no tenemos por qué hacer corrección de conceptos. Y aquí ha mezclado un poco las churras con las merinas. Sí. ¿Vale? Y, por supuesto, tiene alucinaciones normativas. Se inventa la norma y la aplica. Te dice, no, esta norma es de la RAE. Y luego dices, ¿de dónde la has sacado? Que es una cosa que hago yo mucho. ¿De dónde has sacado esta norma? Y dices, no, es una paráfrasis de un artículo que he encontrado en yo no sé dónde. Y luego te lees el artículo y la paráfrasis no tiene absolutamente nada que ver con lo que decía el artículo, con suerte de que el artículo exista, que esa es otra. También lo de inventarse las referencias son especialistas. El ejemplo que me ponía DeepSeek en este caso era qué inteligente eres, que tiene un tono sarcástico cuando dice alguien, que además lo de qué inteligente eres me sonó a how smart you are, ¿no? O you're so smart. Me sonó del inglés de eres muy listo tú, en español decimos qué listo eres, ¿no? La IA corrige lo que quiere sin captar la ironía y es capaz de desvirtuar el efecto, ¿no? A lo mejor es capaz de cambiarlo por eres muy inteligente. Y a lo mejor el matiz de ironía que estaban ofreciendo esos signos de exclamación se pierde del todo, ¿no? Riesgo de norma inventada. Por ejemplo, la palabra carácter dice que la puede cambiar por carácter. ¿Por qué? Que lo correcto es carácter. Dice, por sesgo de corpus. O sea, es verdad que si hay una cosa que está mal escrita muchas veces, como por ejemplo,
hoy en día, si se alimenta un motor de este tipo, un gran modelo de lenguaje, con muchos textos que contengan solo con tilde, por narices el modelo, por probabilidad va a meterte el solo con tilde. En eso estoy totalmente de acuerdo, pero el ejemplo que me ha puesto de lo del carácter, o sea, no lo es. Si me hubieras puesto el del solo con tilde, Claro. te estoy poniendo una cosa que ya no es correcta, porque Pero ya la está norma ahí. no la admite, tiene sentido, pero inventarte algo por sesgo de corpus y además una palabra tan mal escrita, si me hubieras puesto incluso carácter y caracteres, Claro. y haber puesto carácter sin la tilde, porque mucha gente por la analogía con el plural lo hace, a lo mejor te lo había comprado. Pero este ejemplo no tiene ni pie ni cabeza, y este fue el que me dio DeepSeek. Como asistente, ¿qué dice? Que lo suyo sería pues trabajar en simbiosis, que la IA detecte las cuestiones mecánicas y que el autor decida estilo y el corrector decida estilo y contexto. Que amplíe las opciones, esto es una de las cosas en las que yo sí que he incidido porque es verdad que funciona bien, sinónimos, reescritura, y lo de que reduce la carga mental pues puede ser cierto, sobre todo cuando ya estamos en un punto de sobrecarga, ¿no? ¿Qué inconveniente? La sobredependencia y la atrofia de criterio. Esto es verdad. Cuando se confía, lo que estaba hablando al principio, que utilicé el verbo depender, cuando empezamos a depender de estas cosas, siempre tenemos que dudar como profesionales de nosotros mismos, pero lo que no podemos es perder la confianza en nosotros mismos. Y ese exceso de dependencia en estas cosas sí que trae está cultivando cierta inseguridad, ¿no? Por supuesto está la curva de uso, esto hay que aprender a usarlo. Esto no podemos meterle cualquier prompt y dejar que nos genere lo que quiera porque no funciona así. Y luego también cuando nosotros pensamos que una cosa es correcta, aunque no lo sea, y la inteligencia artificial generativa nos ofrece la misma opción que nosotros tenemos en la cabeza, la aceptamos sin pensar y decir, bueno, como la IA me la ha validado, entonces estará bien. Cuando nosotros a lo mejor, si no tuviéramos esto y tuviéramos la duda ahí de fondo, habríamos comprobado la norma para ver si esto era o no era. El ejemplo que dice, la IA marca 200 detalles, yo acepto 185 y rechazo 15 por voz del autor. Bueno, a ver qué hace Gemini. Gemini incide también en la rapidez, habla también del coste. De nuevo me saca el 24/7, porque les encanta hablar del 24/7. Y añade como criterio la uniformidad, o sea, que hace correcciones que tienden a uniformizar el texto, ¿no? Que hace como correcciones muy coherentes, era lo que me quería decir. Tampoco es verdad, por lo que estábamos hablando de la memoria, no tienen memoria, esa coherencia no es tal. ¿Inconvenientes? Pues evidentemente, pérdida de tono. También me habla aquí en este caso lo mismo que incidía DeepSeek en las alucinaciones factuales. Cuando hay un hecho que no está bien, te mete un hecho que no está bien, se queda tan pancho. Pero es que realmente como correctores de texto, la corrección de concepto no es una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no? El lenguaje tiende a ser muy genérico, penaliza las novedades lingüísticas porque, claro, si los textos con los que está alimentado son textos más antiguos, va a priorizar la escritura de todos esos textos con los que tenga alimentados en lugar de lo más reciente, ¿no? Y luego, si hay un problema, pues la responsabilidad de quién es. Esto también me llamó mucho la atención que lo ofreciera Gemini, ¿no? O sea, si hay una metedura de patas, ¿la metedura de patas de la IA o la metedura de patas del humano, ¿no? En este caso, estamos hablando de la IA como sustituto. Yo creo que está claro. Claro, pero bueno. El ejemplo que te pone, el tiempo vuela como una flecha, es capaz de cambiarlo por cosas como el tiempo se mueve muy rápido, se pierde la figura retórica, efectivamente. Y como asistente, sin embargo, te dice que aumenta la productividad, lo de la productividad lo dicen todas, ¿no? La primera capa en segundo, hace un análisis de estilo y es capaz de aprender patrones. Los que ya tiene. Se le pueden personalizar ciertas cosas, sobre todo a las mayoritarias, pero no siempre, ¿no? Por ejemplo, si en un texto tenemos, bueno, y los inconvenientes, por supuesto, el exceso de dependencia, cuando no se definen bien los prompts, el sesgo de confirmación que decíamos antes y esa homogeneización sutil que tenemos, ¿no? Si es capaz de, por ejemplo, ver una palabra como sazón, propone razón, pues porque es más probable o aparecen más veces, si no revisamos la semántica, pues nos la cuela. Copilot. Copilot es la de Microsoft. También incide en la velocidad, en la escala, es decir, en la cantidad de texto que es capaz de corregir. De nuevo me habla de la consistencia, coherencia. Como digo, lo de la coherencia yo ahí tengo mis reservas, ¿no? Y el coste. Aquí todas inciden en rápido y barato.
Y el criterio contextual, pues en este caso, es bastante pobre. Los errores sutiles, no tanto. Yo lo de sutiles lo veo bastante... Hay algunos que de sutiles no tienen tanto, ¿no? Y el ejemplo que pone dice que no hay un responsable claro, ¿no? Yo digo, si le das esto a la maquinita, a ver... Que la culpa es tuya, La culpa es tuya por haberlo usado. por habérselo dado. Ahí está. Eso es. El ejemplo que pone Copilot es menuda faena en un contexto taurino, pues si lo cambia como algo como qué trabajo. En fin. Y como asistente tenemos como ventajas, por ejemplo, la productividad, aprendizaje activo. Yo eso también tengo mis reservas, ¿no? Pero el control de calidad siempre tiene que ser humano, ¿no? También incide Copilot en la dependencia, lo que decía antes. Cuando hay sobrecarga de sugerencias, cuesta un poco ver que sí y que no, ¿no? Y el sesgo algorítmico, que es otro de los sesgos también peligrosos, y es que favorece ciertos estilos y ciertos registros lingüísticos, igual que ciertas variedades, ¿no? El ejemplo que ponía en este caso era, y en la penumbra su alma gritaba sin voz. Una IA sin supervisión, en este caso la propia Copilot, dice, en la oscuridad su alma gritaba en silencio. Como asistente, sugeriría penumbra, el cambio por oscuridad como opción, pero en este caso el autor, el corrector más que el autor, ellos hablan de autores, podría rechazarla para conservar el estilo. Y luego tenemos a ChatGPT. ChatGPT ahora mismo tenemos 2 modelos disponibles en la versión de pago, que son el 5 y el 4O. A mí personalmente me gusta más el anterior. El 5 es un sieso. Es como muy seco, muy aséptico, muy... Yo no termino de cogerle el punto. Pero bueno, también te da como ventaja abaratar piezas. De bajo riesgo, esto sí me gustó bastante, no le metas cosas sensibles. Si le metes algo como sustituto, que sea algo que no corras tú mucho riesgo. El volumen, evidentemente, corrige mucho y que dice que le da un tono uniforme a las cosas. Bueno, vale. También habla de las alucinaciones normativas, los sesgos de variante lingüística, el hecho de que no haya ningún tipo de criterio editorial, y me gustó también de ChatGPT que habla de los riesgos legales, es decir, del copyright. Le estamos metiendo a la IA cosas que igual no tendríamos que meterles porque tienen un autor. ¿Vale? Ejemplo que pone, no es capaz de detectar bien, por ejemplo, un gerundio de posterioridad. Si habla en informática de contenedores de Docker, se suelen referir a Dockers. Es muy frecuente, pero no es correcto. Y es cierto que prioriza, como decíamos, ciertas variantes, como por ejemplo le vi por lo vi. Ahí me he dejado yo las comillas que no debía. Este me encanta. Como asistente propone detección masiva. Detecta muchas cosas, dice. Luego ya os digo yo que no están así, ¿no? Búsqueda guiada de estilo. Triaje. Esto lo he puesto en amarillo que se vea. Esa propuesta es de ChatGPT. O sea, te estoy hablando de que me corrijas textos y me estás metiendo esto. Este no se enteró de que la única palabra que era ambaje, la única que se podía poner terminada en aje, en eje, con G, ¿no? Pues no se ha enterado el ChatGPT todavía de esto. Triaje de errores y la trazabilidad pide justificación, que está muy bien cuando sabes que está el humano a cargo y ve un poco qué es lo que se ha cambiado y cuándo, ¿no? Y como inconvenientes, pues que podemos a lo mejor dejarnos llevar demasiado por sus sugerencias, que configurarla bien es caro y requiere tiempo, que eso también es muy importante cuando se personaliza todo esto. Es muy importante que esté adaptado al cliente, al gusto y demás. Y cuando eso es posible en la herramienta que tenemos, no es fácil y es caro y requiere mucho tiempo. Y luego me gustó también que habló de las expectativas del cliente, que cuando ya el cliente piensa que se está utilizando IA o sabe que se está utilizando IA, automáticamente va a querer reducir el coste, por lo que hablábamos antes de esa deshumanización, ¿no? Ejemplos que se le pueden pedir. Marca posibles dequeísmos sin reescribir, compara con el glosario y señala solo las divergencias con el glosario. Eso, por ejemplo, puede ser un tipo de prompt. Eso lo propone él, eso no es una propuesta mía. En general, todas ven la opción autónoma como útil en bajo riesgo y alto volumen. Todas alertan de esa pérdida de voz del autor, de que se pierden matices cuando no hay supervisión. Y todas valoran el modo asistente para ganar productividad siempre y cuando hay un humano al cargo, ¿no? Y luego DeepSeek pues, enfatiza esas alucinaciones normativas, el estilo aplanado, que está muy bien. Gemini se centra más en la homogenización y en que penaliza lo nuevo, porque como hay menos unidades de lo nuevo, tiende a meterlo menos. Copilot aterriza en la productividad ofimática y en el riesgo de favorecer ciertos estilos y ciertos sesgos. Y ChatGPT, en el caso en el 5, pone el foco en el workflow, palabra suya, no mía, en el workflow editorial, es decir, en el glosario, habla un poco de cómo funcionaría, bien utilizado de cara a personalizar las propuestas que hace y cómo justificar los cambios y demás. O sea, dentro de lo que cabe, el que tiene un poco más en cuenta lo que sería en el mundo editorial.
Y yo creo que ya es que son -10. Sí. Y tendríamos que ir terminando. Tenemos que terminar. Podríamos seguir hablando mucho más rato. Claro. Eso. Pero si tuviéramos que concluir, yo me centraría en las buenas prácticas. Y es siempre, tanto en esto como en todo, el humano tiene que estar a cargo. El humano no es el asistente de la IA, el humano es el asistido. Que no se nos olvide eso nunca. Siempre que se utilice una IA para corregir un libro, un artículo o lo que sea, si se pretende hacer, que se le pidan citas y enlaces oficiales de lo que está haciendo. Y aún así, ya os digo que os se lo invento, meterá la pata en algunas cosas, que esa es la experiencia que tengo yo hasta ahora. Muy importante que sigamos trabajando por mantener el estilo de los autores. Siempre verifiquemos los datos y las referencias y no dar por válidas las cosas que proponen solo porque las propone una máquina, que muchas veces tendemos a otorgarle a las máquinas una potestad que no tienen. Y por último, si hablamos con el cliente de que vamos a utilizar todo esto, que tengamos siempre esa transparencia. Y por supuesto, que no se nos olvide los riesgos legales, los riesgos medioambientales, los riesgos éticos y demás. Esa sería la conclusión a la que yo llegaría, intentando no pasarme más de tiempo. Y por eso yo digo, pues para tanta historia, yo sinceramente tengo que, ¿sabes?, comprobarlo todo, tengo que pedirle, tengo que ver si ha utilizado la norma, de dónde la ha sacado, si tengo... Sinceramente, es que no... Yo, ¿sabes? Yo sabiéndome la norma y sabiendo dónde mirar, sí que es cierto que puede agilizar ciertas tareas. Sí. Pero de ahí a que pueda ser un sustituto y hacerlo bien, ya digo que en mi experiencia, no solamente ya con las 4 mayoritarias que son las que he querido traer aquí, sino incluso con herramientas específicas como Language 2, Grammarly, Perfect.it, etcétera, etcétera. Con todo ese tipo de herramientas también hay que tener mucho cuidado. De hecho, con Language 2 me pasó que hice una prueba de corrección y me dijo, no hay errores. Y yo, qué bien lo he hecho. Y había porque además yo lo había puesto expresamente para ver qué me decía. Entonces hay que ser siempre muy conscientes de lo que tenemos entre manos, de que esto no es perfecto, que se nos está vendiendo una idea de perfección que no es tal. Esto viene para quedarse, dicen. Sí. Siempre dicen eso. Bueno, pues el 95%, según el informe del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el 95% de los proyectos piloto con IA no aumentaron las ganancias ni la productividad. Y cuando lo hicieron, en ese otro 5% fue para hacer tareas administrativas y repetitivas. Entra una petición, sale un correo, ¿sabes? Llega tal, haces clic aquí, te llega tal cosa. Eso es todo, ¿sabes? Así y para recapitular con el título de la charla, ¿se puede corregir libro con IA? Por poder se puede. Claro. Diferente que se deba. Claro. Y yo me quedaría con eso. Eso ya. Y si corregís un texto, que lo sepa el editor, que lo sepa sobre todo el autor, porque es que a lo mejor el autor no está dispuesto a que su libro, ¿sabes?, pase a engrosar las filas de los no muertos, ¿sabes? Y esto es lo que dice ChatGPT, que me gustó mucho esa idea que dio. En 2 líneas, la IA sola sirve para desbrozar, pero no para abrir camino fino. Como copiloto suma mucho, como piloto único te la juega. Esa fue propuesta de ChatGPT. Yo me quedo con eso porque de todo lo que me ha propuesto es lo más humano que he leído. Qué majo es. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí. No sé si habrá... ¿Queréis preguntar alguna? Igual no nos da ni tiempo, pero si... Hemos intentado... Si no nos echan, pues nos quedamos. Hemos intentado hacerlo lo más ceñido el tiempo que hemos podido. Dinos. Fiola. Ahí, una pregunta ahí, esta chica. Sí, sí, tú. Yo soy traductora, soy correctora, y yo pensaba que había influido más en la traducción, en la corrección que la traducción. No. Y no. Es mucho más la traducción. ¿Y por qué creéis que la traducción ha habido? Pues porque la traducción ya venía de un proceso previo de lo que llaman posedición, que es traducirlo automáticamente y luego un señor, una señora se sienta ahí e intenta, ¿sabes?, ponerle orden a todo eso. Pero claro, ese trabajo ya estaba hecho. O sea, los que pagan a los traductores ya habían hecho esa labor previa de pagaros menos por más trabajo. Entonces, claro, pues, evidentemente en cuanto sale esta opción dicen, hombre, pues si esto es lo mismo, pero sin la persona esa que encima tenía yo que pagarle, ¿no? Aquí tengo una tarifa plana, vamos, para ello, ¿sabes? O sea, que hacemos más labor de correctores ahora. Sí, la posedición es parecida.
Bueno, estamos casi ya en una fase más de hecho ya en el ámbito de la traducción, ahora se está dando un paso más que es el de la validación de contenido. O sea, directamente ya no hay un texto original que se traduzca a diferentes idiomas, sino que ya directamente se está generando contenido en los idiomas correspondientes y los lingüistas lo que se pretende es que los lingüistas validen que ese contenido es correcto y es lo que tiene que ser. Ese es como el siguiente paso que se pretende dar. No sé yo hasta qué punto no va a acabar en resbalón, pero eso ya habrá que verlo. No sé si hay alguna otra cosilla. No hay nada. Así, venga. Dimitri. Dinos, Dimitri. Os quiero preguntar, varias veces habéis mencionado la homogeneización. ¿Es automáticamente, yo lo entiendo, como un empobrecimiento del lenguaje? Sí. Todo Sí, sí. se pierden matices. Sí. Sí. Al final, por ejemplo, en lo que estáis diciendo ahora mismo de traducción, va a acabar siendo que todo el mundo traduce igual, porque no se sabe si la traduce una persona, como ya todo el mundo usa los mismos modelos, los mismos, al final todo suena igual, todo se lee igual, Eso es. las correcciones también, todo es el mismo modelo, no hay ninguna diferencia. Eso es. Exactamente, cuando nos referimos a homogeneización nos referimos a eso, a que el lenguaje tienda, como digo, a la opción más probable en todo momento. Entonces, lo que esto propone siempre va a ser esa opción más probable. Eso. Y va a converger todo a lo mismo al final. Mad Max, Pedro Páramo, o sea, eso. ¿Sabes? Sí, sí, hablamos de eso. Mi pregunta sería, ¿que el trabajo sea hecho por humanos es mejor realmente siempre en todos los casos? Porque de mi experiencia en diferentes ámbitos de la edición, tanto en corrección como en traducción, muchas veces el trabajo de correctores, el hecho en cargo, viene con muchos errores que podrían ser solventados por la IA en muchas ocasiones, no en todas, dependiendo de qué. También las necesidades varían en función de qué es lo que se está corrigiendo. Hombre, En ese caso es que sea corregido por humano versus por IA es mejor. Hay correctores humanos muy buenos, hay correctores humanos muy malos, hay correctores humanos muy buenos a los que se les dan plazos y tarifas malas, que por tanto no van a poder hacer un buen trabajo. Claro, Entonces, aquí partimos de la base de que estamos hablando de personas con experiencia, con conocimiento y a los que se trata con cierta dignidad y se les permite hacer su trabajo en unas condiciones mínimas de dignidad. Pero al final, la realidad es la que es, no condiciones ideales, en día a día. Sí. No siempre es mejor. Hombre, sí. Tengo mucha experiencia igual. Yo prefiero que se use una herramienta de estas antes que explotar a un ser humano. O sea, así te lo digo. O sea, si las opciones son alguien explotado o ChatGPT, usa ChatGPT 1000 veces. Sin bien pagado con tiempo y un buen corrector, evidentemente es mucho mejor la opción humana, claro. Evidentemente, infalibilidad no vamos a poder vender nunca desde el punto de vista en que los que trabajamos somos seres humanos. Ahí tampoco, pero es que esto tampoco es infalible. Y de hecho, el tema es que si nos ponemos a medir infalibilidades, creo que hay quien sale perdiendo y no es humano. Por lo menos por ahora. Bueno, pues muchas gracias por asistir y por Muchas participar y nada, espero que hayáis salido de aquí con alguna idea clara al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias.